Teoría de grafos. Grafos. Un grafo se compone de nodos, también llamados vértices y aristas, que son las conexiones entre ellos. Esta estructura nos permite modelar relaciones y conexiones en una variedad de contextos. Un ejemplo de un grafo se podría ver en la imagen de la izquierda, donde tenemos a los números como nodos y las líneas que lo unen como vértices. Terminología fundamental para grafos. Un grafo es una estructura matemática que nos permite entender y modelar relaciones de una manera efectiva. Definimos un grafo G como un conjunto en el que hay una relación binaria, expresado formalmente como G igual a V, A. Aquí V representa un conjunto de objetos que lo llamamos vértices o nodos, mientras que A denota la relación en binaria entre ellos, las que llamamos arcos o aristas. Como podemos ver en el ejemplo de la derecha, tenemos a V representado como todos los nodos, que serían los números del 1 al 6, y las aristas serían sus conexiones, como por ejemplo del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3 y del 5 al 6, tal y como se verán en la explicación de la izquierda. Grafos dirigidos. Una característica fundamental de los grafos es la dirección de las aristas. Es decir, si las aristas tienen asociada una dirección, las aristas XY y YX no son equivalentes. Diremos que el grafo es dirigido. Esto es común entre redes de flujo como en el transporte de bienes o en la comunicación entre servidores. En este ejemplo tenemos que V, es decir, los nodos, es de A, B, C y E. Y la comunicación entre ellos va de A a C, de A a B y de A a E, por lo que no puede existir una relación de C a A. Y tal y como se puede ver, que solo tiene una dirección. Grafos no dirigidos. Por el contrario, a los grafos dirigidos, si x, y y x son iguales, es decir, las aristas no tienen dirección, diremos que el grafo es no dirigido. Este tipo de grafo es habitual en situaciones donde las relaciones son bidireccionales, como las interacciones entre amigos en una red social. En este ejemplo, donde V, es decir, los nodos, serían A, B, C y E, y las aristas o conexiones no tendrían una dirección en específico, por lo que A podría conectarse con C, sería lo mismo de C hacia A, al igual de A a E, de E a A, de A a B y de B a A, y así consecutivamente, tal y como se muestra en el video. Teoría del camino hamiltoniano. Un camino o circuito hamiltoniano es un grafo en el cual se pueden visitar cada uno de los nodos pasando una única vez en ellos. Esto quiere decir que en este grafo que se tiene de ejemplo, empezamos desde este nodo de acá. Al completar el circuito o camino, debemos pasar por todos los demás nodos tocándolos una única vez. Esto quiere decir que, como se ve en el ejemplo, no podemos tocarlo más de dos veces y tenemos que cerrar el circuito. Es decir, de donde iniciamos, ahí tenemos que culminar el camino. De lo contrario, no se denominaría como un grafo con camino hamiltoniano. Para explicar un poco mejor lo que es el camino hamiltoniano, se tomará este grafo de ejemplo, donde para iniciar vamos a denominar a este grafo el D y este otro el J. Vamos a tomar como referencia el grafo D para iniciar el circuito. Del circuito del nodo D pasamos al nodo C, del C al A, del A al B, del B al E, del E al J, del J al I, del I al F, del F al H, del H al G y del G al D. De esta forma estaríamos culminando con el camino hamiltoniano, donde cumplimos las reglas de pasar una única vez en cada nodo
y culminar en el mismo nodo en el que iniciamos. Como punto a destacar en esto es que para realizar el camino o circuito no es necesario pasar en todas las aristas como se vio en el ejemplo. Teoría de grafos, caminos y circuitos eulerianos. La teoría dice que la teoría de grafos se basa en el estudio de formas formadas por nodos y conexiones. En este caso los nodos serían estos y también se llamarían vértices. Las conexiones serían estas y se llamarían aristas. Pueden ser llamadas por cualquiera de las dos formas. Para ser específico en lo que respecta a Euler, los caminos y circuitos, como dice aquí, eh, en el camino recorre todas las aristas de un grafo exactamente una vez, sin necesidad de volver al mismo punto. Pero en los circuitos eulerianos sí tienen que volver al punto de inicio. Por ejemplo, este. Podríamos llamar este nodo A, este B, C, D, E y F. Como dice en la teoría, debemos volver al punto de inicio. Por ejemplo, podríamos tomar este camino de A a B, de B a C, de C a D, de D a E a F y finalmente de F a A. Y así estaríamos completando un circuito o un ciclo, como lo quieran llamar. Los caminos, como habíamos dicho antes, no deben de volver al mismo punto, pero sí recoger cada nodo una vez. Por ejemplo, podríamos partir del punto E y poner punto E al A al B, B al I al J, J al F, F a la G, G al H, H a la C y C a la D. ¿Pueden tener ambos? Claro que sí. Por ejemplo, este, como habíamos mencionado antes, podría tener un recorrido y un circuito, ya que podemos recorrer una vez 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedaría nuestro camino. En cambio, si quisiéramos, podríamos hacer un circuito, como ya hemos mencionado antes, de aquí, aquí, acá, acá, y ya completaríamos el circuito, al igual que este. Ya habíamos hecho el camino, ahorita haríamos el circuito. Podríamos partir de D a C, C a B, B a A, a E a F, F a J, J al I, I al H, H a G y finalmente de G a D. Y así completaríamos el circuito. Pero también no pueden tener circuitos si solo tiene camino. Por ejemplo, este, partiríamos del 1 al 4, del 4 al 6, del 6 al 3 y del 3 al 2 y no tendría un circuito. Podría variar la respuesta. Por ejemplo, del 1 al 4 o empecemos mejor del 1 al 2. 1 al 2, 2 al 3, 3 al 6, 6 al 4 y finalmente 4 al 5. No tendríamos otro punto de retorno para llegar al 1, así que no tendría un circuito. En cambio, este sí tendría un circuito, solo camino, y un circuito no, porque de aquí podríamos partir del B al A, del B de la E, del E a D y C, y no tendríamos igual punto de retorno para recorrer todos los nodos en un circuito. ¿En dónde podríamos aplicar la siguiente teoría? En lógica de transporte, en redes de comunicación, diseño de circuitos y biología.